Ok, vamos a empezar a explicar una ecuación que está desbalanceada por el método redox. Como paso número 1, nosotros tenemos que revisar la ecuación y verificar si está balanceada. A primera vista, nosotros tenemos que la ecuación no está balanceada. ¿Por qué? Porque la cantidad de nitrógenos no es la misma cantidad que está en el lado de los productos. Recuerden que para poder equilibrar una ecuación, la misma cantidad de elementos que hay en el lado de los reactivos debe ser la misma cantidad de elementos en el lado de los productos. Como vamos a balancear por el método redox, nosotros tenemos que identificar y colocar los números de oxidación de los elementos que conocemos. Es decir, tenemos que seguir unas reglas. En esto ya nosotros debemos conocer los números de oxidación más comunes que nos facilite encontrar los números de oxidación que cambiaron en esta reacción en lo particular. Por ejemplo, yo tengo que el oxígeno, su número de oxidación es -2, el hidrógeno, su número de oxidación es de +1, el número de oxidación de los elementos que se encuentran solos es de 0, el número de oxidación de un elemento metálico, si está solo, es 0, el número de oxidación del hidrógeno es +1 y el número de oxidación del oxígeno es -2. El paso número 3 es encontrar el número de oxidaciones faltantes. Para esto tenemos que realizar una operación algebraica para que la suma de las cargas sea igual a 0. Vamos a comenzar por los más fáciles. En este caso es el agua. Si recuerdan, aquí tenemos un subíndice 1 imaginario que va a multiplicar la carga parcial del oxígeno, que es -2. 1 por -2, -2. Luego tenemos un subíndice 2 en el hidrógeno, que va a multiplicar a la carga parcial del hidrógeno. 2 por +1, +2. La suma algebraica de las cargas totales nos debe de dar 0. Ya tenemos los números de oxidación del cobre y el número de oxidación del nitrógeno. Ahora nos falta encontrar los números de oxidación de estos dos compuestos. Vámonos por el más fácil. Entonces tenemos que aquí tenemos un 1, ¿sí? Que va a multiplicar a la carga parcial del oxígeno, que es -2, 1 por -2, -2. Entonces tengo que encontrar un número que sumado a +2 me iguale a 0, entonces es +2. Como las cargas son prácticamente similares, pues también la carga parcial del cobre es +2. Nos falta el nitrógeno. Recuerden que este número procede del nitrógeno. Como el hidrógeno tiene una carga positiva, por ende, en la carga que va a tener el nitrógeno va a ser negativa, ¿sí? Entonces sacamos las cargas totales para hacer la operación algebraica. Tenemos 3 por +1, +3. 1 por -3, -3. -3 más 3 es igual a 0. Y listo, ya encontramos las cargas o los números de oxidación de todos los compuestos. El paso que sigue, ¿sí? Es identificar los elementos que cambió su número de oxidación. En este ejercicio, los números de oxidación, los elementos que cambiaron su número de oxidación fue el cobre, que cambió de +2, cambió a 0, y fue el nitrógeno que cambió de -3, cambió a 0, ¿sí? Ahora vamos a seguir con el siguiente paso. El siguiente paso es escribir una semireacción de los elementos que cambiaron, ¿sí? Y vamos a colocar los números de oxidación. Tenemos que tener en cuenta que esa semireacción la tenemos que balancear antes de encontrar los cambios que hubo en los números de oxidación. Entonces, vamos a escribir la semireacción, que en este caso sería el cobre de +2 pasó a cobre 0. Y luego, el nitrógeno de -3 cambió a nitrógeno y hay un subíndice 2. Este 2
de menos 3 cambia a 0. Este 2 que está en la reacción, nosotros lo tenemos que respetar. Lo tenemos que pasar tal cual a las semireacciones. Ok, como veo que la semireacción está desbalanceada, ¿por qué? Aquí sí tenemos un cobre y un cobre. Pero aquí tenemos un nitrógeno y aquí tenemos dos nitrógenos. Yo necesito colocar un coeficiente 2 en el lado de los reactivos del nitrógeno para balancear la semireacción. Ok, ahora sí vamos a proceder a encontrar los cambios que hubo en la reacción. Para esto, yo necesito saber cuál de los elementos se va a oxidar y cuál de los elementos se va a reducir. En este caso, voy a trabajar primero con el primer elemento que cambió, que fue el cobre. El cobre dice que tengo un +2, yo me voy a citar en el +2, y que hubo un cambio a 0. Entonces, hubo 2 electrones de cambio. Entonces, 2 electrones de cambio, ¿sí? Fueron 2 electrones de cambio. Luego tengo el siguiente elemento que cambió de -3, cambió hasta 0. Voy a contar cuántos cambios fueron. Aquí tenemos 1, 2, 3. Entonces hubo 3 electrones de cambio, ¿sí? Una vez que nosotros encontramos esos electrones de cambio, nosotros los vamos a cruzar. Es decir, el 3 va a pasar a la semireacción del cobre y el 2 va a pasar como a la semireacción del nitrógeno. Como tenemos aquí una multiplicación, nosotros la podemos realizar. 2 por 2, entonces este coeficiente va a cambiar a 4, ¿sí? A 4. Como está desbalanceada esta proporción, yo necesito colocar ahora un 2 en el nitrógeno para que la semireacción del nitrógeno quede balanceada. 4 por 1, 4, y 2 por 2, 4. Ahora yo tengo que balancear la semireacción del cobre. Yo tengo 3 cobres, 3 por 1, 3, y me falta un 3 aquí. 3 por 1, 3. Ya que balanceamos, ¿sí? Y cruzamos, que sería el paso número 6, cruzamos los electrones que cambiaron, los electrones que se cambió su número de estado de oxidación, y de una vez los balanceamos. Eso fue el paso 6. El paso número 7, ¿sí? Vamos a colocar los coeficientes, ¿sí? Resultantes lo vamos a colocar en la reacción principal. Es decir, nosotros vamos a colocar estos coeficientes que sacamos y que colocamos en las semireacciones en la reacción principal, ¿sí? Entonces, vamos a colocar esos coeficientes. El 3 dice que está en el cobre +2. Entonces, el cobre +2 está aquí y lo pongo como coeficiente. El 3 que está en el cobre 0, yo lo voy a poner en 3 en el cobre 0. Ahora yo me voy con la semireacción del nitrógeno. El nitrógeno tiene un coeficiente 4 en el nitrógeno -3. Entonces yo voy a colocar un 4. Y tengo un 2 en nitrógeno 0. Entonces pongo un 2. Listo. Una vez que nosotros terminamos de colocar los coeficientes en la reacción principal, yo lo que voy a hacer es mi paso número 8, que es balancear el resto de la ecuación por el método del tanteo. En este paso, yo primero tengo que listar los elementos, balancear los elementos que están en menor proporción, luego balancear los hidrógenos y por último balancear los oxígenos. Entonces, primero dice que debemos enlistar los elementos de menor proporción a mayor. En este caso, mi menor proporción sería el cobre, ¿sí? Yo voy a colocar el cobre, después sigue el nitrógeno, después sigue, dice la regla, que voy a balancear los hidrógenos y a lo último los oxígenos. Okay. Yo voy a empezar a realizar la cuenta de los elementos que están en menor proporción para verificar si está balanceada la ecuación. Entonces, yo tengo cobres del lado de los reactivos, yo tengo 3, pues tengo 3. Cobres también tengo 3 en el lado de los productos, tengo 3. Ahora me voy con los nitrógenos. Dice que tengo 4 por 1, 4 nitrógenos. Aquí, ¿cuántos nitrógenos tengo? 2 por 2, 4 nitrógenos. Ahora me voy con los hidrógenos. Hidrógenos dice que tengo 3 por 4,
Tengo 12 nitrógenos del lado de los reactivos. ¿Y cuántos tengo en el lado de los productos? 2. ¿Qué número necesito multiplicar por 2 para que me ajuste a 12? Yo voy a colocar un 6 para que se me pueda ajustar. 6 por 2, 12. Ahora, me voy con los oxígenos. Oxígenos, ¿cuántos tengo? Tengo 3 por 1, 3. Pero en oxígenos aquí se me pasa. ¿Por qué? Porque me está afectando este 6. ¿Este 6 lo puedo reducir? Sí. Entonces yo borro el 6 y pongo 3. 3 por 1, 3 y listo. Y acá 3 por 1, 3. Ya tengo balanceado los oxígenos. Pero se me volvieron a mover unos elementos. Ahora vamos a balancear, vamos a ver cuántos oxígenos e hidrógenos tengo ahora del lado derecho, que es el lado de los productos. Tengo 3 por 2, 6. Entonces aquí le voy a mover a 6. ¿Cuántos tengo aquí? Tengo 3. Pero si yo este 4 lo convierto o lo ajusto con un 2, voy a tener 2 por 3, 6. Entonces aquí ya tengo 6. ¿Qué otro número se me movió? También se me movió los nitrógenos. Nitrógenos ahora tengo del lado de los reactivos, tengo 2. 2 por 1, 2. Entonces borro aquí y pongo un 2. ¿Qué necesito hacer para que se me ajusten los nitrógenos? Yo necesito borrar este 2 para que el nitrógeno se me ajuste. Y listo. Ya tengo también 3 cobres y 3 cobres. Entonces, ya está ajustada mi reacción con la misma cantidad de elementos que hay en el lado de los reactivos que en el lado de los productos. Este es el primer ejemplo. El segundo ejemplo, ¿sí? Voy a hacer un segundo ejemplo para que quede un poquito más claro. Es el mismo procedimiento, ¿sí? Yo tengo primero que revisar la ecuación para poder saber si la voy a balancear o no. Muchas veces en los textos nos presentan ya las reacciones balanceadas y sin darnos cuenta, pues empezamos a hacer el procedimiento y cuando hacemos ya el procedimiento vemos que está todo balanceado. En este caso debemos realmente verificar que toda la reacción esté balanceada. Como en este caso es muy obvio que el bromo, yo tengo un bromo del lado de los reactivos y tengo 2 bromos en el lado de los productos. Entonces está desbalanceada. El paso número 2, después de que comprobamos el balanceo, ¿sí? Es anotar los números de oxidación que conocemos. Es decir, vamos a seguir las reglas para encontrar los números de oxidación. Entonces, paso número 2. ¿Yo conozco el número de oxidación de los hidrógenos? Sí, el hidrógeno siempre va a tener número de oxidación más 1. El oxígeno va a tener número de oxidación de menos 2. El hidrógeno más 1. Los elementos que se encuentran solos van a tener un número de oxidación de 0, ¿sí? Es decir, un número de oxidación neutro. El oxígeno también lo tenemos aquí, su número de oxidación va a ser menos 2. Aquí tenemos el hidrógeno que es más 1 y el oxígeno que tenemos que es menos 2. Aquí nosotros ya sabemos que es eléctricamente neutro este compuesto, porque tenemos 2 por 1, 2 por menos 1 por menos 2 y 2 por más 1, 2, 2 menos 2, esto ya es eléctricamente neutro. Aquí, ¿qué número necesito restar a menos 2 para que esto me dé 0? Necesito un más 2. Más 2 menos 2 es igual a 0. Este ya lo encontramos. Me falta el bromo. El bromo necesito un número que sumado a 1 me dé 0. Pues es menos 1. Más 1 menos 1 es igual a 0. Me falta el del nitrógeno. Para esto yo necesito encontrar las cargas parciales, que son, en este caso ya las tengo, que es menos 2 y más 1. Ahora necesito calcular las cargas totales. Lo voy a escribir aquí abajo. 3 por menos 2 es menos 6. Y 1 por más 1, más 1. ¿Qué número sumado a más 1 y el resultado restado a menos 6 me da igual a 0? Más 5. Entonces, este más 5 que yo tengo aquí lo tengo que dividir entre
el coeficiente que tengo imaginario aquí. 5 entre 1, 5. Entonces, el número parcial del número de oxidación del nitrógeno es más 5. Para esto ya vamos en el paso número 3, ¿sí? El paso número 3 fue encontrar, ¿sí? Encontrar los números de oxidaciones faltantes para realizar la operación algebraica y la suma de las cargas me tenga que dar igual a 0. El paso número 4, ¿sí? Va a ser identificar los elementos que cambió su número de oxidación. Entonces, vámonos ahora con el paso número 4. ¿Qué elementos son los que cambió su número de oxidación? En este caso fue el nitrógeno de más 5, pasó a nitrógeno más 2. El bromo fue el que también cambió de bromo menos 1 a bromo 0. El paso número 5, ¿sí? El paso número 5 va a ser el paso número 5 va a ser realizar la semireacción de los elementos que cambió su número de oxidación. Y primero tenemos que realizar, esto lo primero lo tenemos que realizar antes de anotar los cambios de oxidación. Entonces, vamos a escribir las semireacciones. La primera semireacción sería con el nitrógeno, que cambió de más 5 y cambió a nitrógeno más 2. Y la segunda semireacción sería el bromo, que cambió de menos 1, cambió a bromo 2. Recuerden que este 2 de los elementos que tienen sus índices hay que respetarlo. Entonces, el bromo de menos 1 cambió a bromo 0. Entonces, cambió a bromo 0. Luego, en este mismo paso, nosotros tenemos que identificar cuáles fueron los cambios de electrones que perdieron y que se ganaron. En este caso, tenemos que ocupar la regla para saber si el elemento se oxidó o si un elemento se redujo. En este caso, el nitrógeno, la semireacción, la primera semireacción del nitrógeno, dice que de más 5 cambió a más 2. Entonces yo voy a contar cuánto fue el cambio. Tenemos un electrón, 2 electrones, 3 electrones. Entonces hubo un cambio de 3 electrones. ¿Cuál sería para el bromo? El bromo está cambiando, ¿sí? De menos 1 a 0, es decir, solamente está haciendo un electrón de cambio, ¿sí? Entonces, nuestro nitrógeno fue el elemento que se redujo y el bromo fue el elemento que se oxidó, ¿sí? Ok. Recuerden que teníamos que balancear las semireacciones. Aquí tenemos un bromo y 2 bromos. Entonces, 2, antes de hacer el cruce, tenemos que balancear las semireacciones. Ahora sí tenemos 2 bromos y 2 bromos. Tenemos un nitrógeno y un nitrógeno. Ahora sí, lo que vamos a hacer en el paso número 6, ¿sí? El paso número 6 es cruzar los cambios de estado de oxidación y balancear la semireacción nuevamente. Entonces, ya balanceamos con un inicio, ya descubrimos los cambios de estados de oxidación, ahora los vamos a cruzar. El 3 va a pasar para la semireacción del bromo y el 1 va a pasar a la semireacción del nitrógeno. Como hay un 1 aquí, yo este coeficiente que se convirtió lo voy a poner también con el lado de los nitrógenos. Y ya tengo balanceada mi primera semireacción del nitrógeno, que es un nitrógeno y un nitrógeno. Ahora yo tengo aquí que multiplicar este resultado. ¿Por qué? Porque este 2 que yo puse para balancear también me afecta al 3. Entonces sería 3 por 2, 6. Yo necesito colocar el 3. ¿Para qué? Para que se me balancee mi semireacción del bromo. Ya tengo 6 bromos y tengo 6 bromos. Ahora sí, el paso número 7. Los coeficientes resultantes los voy a colocar en la reacción principal como coeficiente de todo el compuesto.
Entonces, ¿qué significa eso? Que el 1 que coloqué como nitrógeno, que es este, lo voy a colocar en el nitrógeno más 5. Entonces, yo voy a colocar un 1 aquí. El 1 que coloqué como coeficiente en el nitrógeno más 2, que está aquí, yo lo voy a poner aquí. El 6 del bromo, que fue el resultado del cruce y de la multiplicación de la balanceo de la semirreacción, lo voy a colocar en el bromo menos 1. Entonces va un 6 aquí. Luego, en el bromo 2, con número de oxidación 0, dice que coloque un 3. Entonces lo voy a colocar aquí. Una vez que ya coloqué los coeficientes, yo voy a ir en el paso 8. El paso 8 es balancear el resto de las ecuaciones por el método de tanteo. ¿Cuál es ese método de tanteo? Yo necesito enlistar los elementos, balancear los elementos que están en menor proporción, balancear los hidrógenos. En este caso se recomienda buscar pares. Si es que hay la suma de los hidrógenos totales son impares, pues hay que buscar que por lo regular sean pares para poderlos balancear. Y por último, balancear los oxígenos. Entonces vamos a enlistar los elementos que están en menor proporción. En este caso sería el nitrógeno, ¿sí? El segundo sería el bromo, luego serían los hidrógenos y a lo último, oxígeno. Una vez que nosotros enlistamos los elementos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora sí, a contar la cantidad de elementos que hay del lado de los productos como hay en el lado del lado de los reactivos como hay en el lado de los productos. En este caso, ¿cuántos nitrógenos tengo del lado de los reactivos? Tengo 1. Entonces coloco un 1 aquí. En el lado de los productos, ¿cuántos hay? 1. Entonces, 1. Bromos. ¿Cuántos bromos tengo del lado de los reactivos? Tengo 6. Por 1, tengo 6. ¿Cuántos tengo del lado de los productos? Tengo 3. Por 2, tengo 6. Hasta ahí vamos bien. Vámonos ahora con los hidrógenos. Hidrógenos, dice que aquí tengo 1. 1 por 1, 1. Más 6 son 7. Entonces, ahí ya no me va a cuadrar. ¿Por qué? Porque yo tengo un 2 aquí. Entonces, este 1 que nosotros tenemos aquí, nosotros lo podemos modificar con un 2. ¿Para qué? Para obtener un resultado par. 2 por 1, 2. Más 6 por 1, 6. 6 más 2 son 8 hidrógenos. Ok. ¿Qué necesito colocar ahora en este hidrógeno para que yo obtenga 8 hidrógenos totales? Yo necesito colocar un 4. 4 por 2, ahora sí tengo 8 hidrógenos y 8 hidrógenos. Me voy con los oxígenos. Pero algo muy importante, muchachos. Quien se nos también movió fue el nitrógeno. ¿Por qué? Porque aquí tengo un 2. Tengo 2 por 1, 2. Entonces aquí voy a moverle al del lado de los productos, de los reactivos, perdón, un 2. Y del lado de los reactivos, perdón, de los productos tengo un 1 también. Pero si yo muevo este 1 y coloco un 2, 2 por 1, 2. Entonces ya tengo 2 nitrógenos con 2 nitrógenos. Me voy ahora con los oxígenos, ya que son los últimos. 3 por 2, tengo 6 oxígenos. Aquí tengo 2 por 1, 2. Más 4 por 1, 4. Más 2, 6. Y listo, ya tengo balanceada mi ecuación por el método redox. Preguntas, dudas, comentarios.